que yo voy a presentar ha sido básicamente planes de manejo que hemos tenido que hacer sobre la marcha, porque todos los problemas que vamos a presentar aquí hoy son problemas nuevos, sobre los cuales casi no hay nada escrito. Entonces es un poquito diferente, no ha sido un estilo mucho que objetivo, metodología, pero vamos a ir avanzando. El primero se llama manejo integrado de fitoplasmas en maracuyá, ¿verdad? Esa es una enfermedad bastante nueva. Un fitoplasma en realidad es una bacteria modificada que no tiene pared celular y que está asociada estrechamente a homóteros, especialmente homóteros de familias cicadelidae o lo que nosotros conocemos como chicharritas. En la zona donde trabajamos, en particular los agricultores a las chicharritas le llaman sapillos, porque ellos asocian a mareado, que se llena de lo que nosotros llamamos el insecto salivazo, que es un cercópio, también un homótero, y es echa baba. Entonces ellos a este tipo de insectos le llaman sapillo. Como tienen básicamente la misma forma, la gente le ha puesto el nombre común de sapillo a los cicadellos o a las chicharritas. Esta enfermedad es bastante nueva, es el primer reporte que hay en el país. Inclusive son enfermedades, en particular en el cultivo de maracuyá, apareció hace como 15 años en Brasil, y debido a que la metodología para investigar el fitoplasma, para buscar vectores, para ver modos de transmisión, es bastante demandante de tiempo, casi no hay nada escrito. En Brasil se diagnosticó hace 15 años y no hay nada que haya detectado y que haya dicho, bueno, estos son los vectores, así como se transmite. Uno simplemente mira reportes de que apareció la enfermedad en tal localidad, se destruyeron los árboles y hasta llegó, hace 15 años. ¿Verdad? Una vez que los síntomas aparecen en las ramas no producen truca, ¿verdad? Los fitoplasmas, como son bacterias y no son virus, que se mueven hacia las partes terminales de las plantas, en realidad aparecen inicialmente con síntomas que son localizados. Aparecen ramas infectadas, pero no hay una infección sistémica de la planta, ¿verdad? El problema no es sistémico, inicia localizadamente y por lo tanto si hay un diagnóstico inicial temprano, uno puede ir haciendo manejo de la enfermedad sin necesidad de llegar a tener que matar la planta o destruirla por completo. La enfermedad no tiene cura. En el caso particular de los fitoplasmas, en cuestiones de cultivos ornamentales de alto valor, los fitoplasmas se pueden tratar con antibióticos, sobre todo antibióticos como la oxitetraciclina, que no actúan sobre la pared celular, porque estas bacterias modificadas no tienen pared celular, por lo tanto los antibióticos que actúan contra pared celular no son efectivos. Pero en el caso de un frutal o de un cultivo que en realidad va a ser de consumo humano, la estrategia de usar antibióticos para manejar fitoplasma está fuera de cuestión. Puede traer problemas de resistencia, etcétera, etcétera, y es solamente costoso, no vale la pena. Siguiente. Normalmente en la zona donde esto ha aparecido es en la zona de Occidente, y la gente le ha puesto a esta enfermedad el nombre común de la corocha. La primera sintomatología que aparece de la enfermedad es que la rama afectada empieza a tener sobrebotamiento. El tejido vegetal se vuelve más pequeño, brota de un solo punto un montón de ramas. Siguiente. Las flores se vuelven verdes y no abren. Esa es una característica típica de los fitoplasmas. Inclusive cuando uno mira punta morada del papa, por ejemplo, uno mira que las flores cambian de color, básicamente pierden su coloración normal. Siguiente. Las frutas formadas antes de la enfermedad muchas veces no llegan a cosecha, por lo tanto la rama afectada es mejor cortarla en vez de dejarla ahí para tratar de sacar la cosecha. Siguiente. Y los bordes de las hojas, en el caso particular de maracuyá, se vuelven aserrados y bien puntiagudos. Inicialmente las ramas afectadas no producen, y con el contagio total de la planta, simplemente la planta deja de producir por completo, no se produce absolutamente nada. Por ese tipo de sintomatología, cuando uno trata con pequeños agricultores, cuando estamos tratando el cultivo de maracuyá, en particular en Honduras, con el proyecto EDA, estamos hablando de un montón de pequeños agricultores que viven en zonas rurales de poco acceso, ¿verdad? Y maracuyá, por el hecho de que es un cultivo que no es perecedero rápidamente, que puede ser sacado en picarse, en mula, a lomo, en pequeñas cantidades, le permite al pequeño agricultor tener un ingreso considerable, y le estamos dando mucha importancia al cultivo por lo mismo, para poder mejorar la calidad de vida del pequeño agricultor de zonas muy alejadas. Esto en particular
sirve mucho porque uno le puede demostrar al agricultor que como la planta no produce nada, es un desperdicio dejarla en el campo sin que produzca, permitiendo que los sapillos o los vectores se infecten y contagien otras plantas. Entonces él aprende rápidamente de que en realidad esa planta no le sirve y que hay que hacer algo al respecto. Y le llaman colocho porque en realidad las hojas se vuelven así como enrolladas, más pequeñas. Aquí está lo que es mío sobre el botamiento de un solo punto, nacen un montón de hojas nuevas. Siguiente. Esto es una flor, por ejemplo, abierta, no se parece absolutamente nada a una flor normal, ¿verdad? Cambia completamente el color. Sobre el botamiento de un solo punto se produce un montón de ramificaciones y las hojas con bordes aserrados, muy típico en esta enfermedad. Muchas veces esto podría confundirse con un virus, porque normalmente los brotes son los que se ven afectados y uno tiene la tendencia a pensar que en virus la sintomatología se presenta en brote. Esto, a diferencia de los virus, no se presenta de manera sistémica, es simplemente en ciertas ramas inicialmente. Siguiente. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Se transmite por el uso de herramientas, puede ser machetes, tijeras de podar, navajas. Este es un problema bastante serio porque el agricultor típico, el pequeño agricultor de Maracuy, él va caminando por su plantación y se saca la navaja y quiere cortar un brote por acá y quiere arreglarla por allá y quiere hacer una poda. Y yo a veces comparo al productor con un peluquero, ¿verdad? Que anda arreglando aquí, anda arreglando allá. Y en ese hacer aquí, hacer allá, hay posibilidades grandes de contagio. Entonces, hemos tratado de enseñarle a la gente, y vamos a ver las medidas de manejo, que hay que tener mucho cuidado con las herramientas, que hay que desinfectarlas entre la poda de una rama y la que sigue. También es transmisible por medio de vectores. Normalmente los vectores son chicharritos o sapillos. Ahí le presentaron un trabajo al respecto. Y puede ser más de una familia de monstruos la que es responsable de ser vector. Y normalmente los sapillos se mantienen en los alrededores de cultivos y tienen, en el caso particular de los fitoplasmas, el vector necesita alimentarse por un largo tiempo de la planta para poder adquirir la enfermedad. Y nuevamente, para transmitirla, tiene que alimentarse por largo tiempo. No es una transmisión instantánea ni algo que pasa rápidamente. Hemos visto que el contagio de la enfermedad es relativamente lento. Esto lo pongo porque, como trabajamos con pequeño agricultor, nos es indispensable explicarle las cosas, ¿verdad? La enfermedad no se queda en el suelo, no se queda en el alambre, no se queda en los postes. Estamos hablando que maracuyá es sembrado bajo un sistema de tutorado y aparentemente tampoco se transmite por semilla. Hemos llevado a Zamorano fruta de plantas infectadas para hacer diagnóstico de la semilla y hasta ahora todo nos ha salido negativo. Estos son ejemplos de los sapillos, ¿verdad? Yo tomo todas estas fotos y de todas las recolecciones que he hecho y básicamente para enseñarle a mis agricultores. Siguiente. ¿Qué medidas de manejo debemos implementar para mantener cultivos sanos? Ya viene aquí lo que es manejo como tal, ¿verdad? Lo primero, normalmente el agricultor usa semilleros. El maracuyá no se siembra de siembra directa, se siembra en vivero. Entonces hay que iniciar con plantas sanas libres de la enfermedad. Por lo tanto, si la vamos a tener porque no hay otras opciones, en la zona donde ya existe la enfermedad, lo ideal sería tener cubierta de malla contra insectos. Sí. Hay que mantener el cultivo limpio. A más maleza haya dentro del cultivo y en los alrededores, hay más chicharritas o sapillos y habrá más posibilidades de contagio. Ayer que estaba viendo ciertas presentaciones, sobre todo la de jocote y fitoplasma, nuevamente el manejo de control de malezas dentro de los campos ayuda muchísimo. Yo creo que muchas veces uno como productor, como técnico, no está consciente de la capacidad de reproducción de estos insectos. Siempre que haya planta viva donde los insectos se puedan reproducir, hay un problema de que hay más insectos disponibles para proteger en particular. Notamos que yo hice muestreo de las malezas y del cultivo y en general en el cultivo nunca encontré chicharritas jóvenes, solo encontré adultos que llegaban a comer y después se retiraban. Siguiente. Si utiliza postes de madreado, ¿qué otras medidas vamos a implementar? Hay que revisar periódicamente el cultivo para notar la aparición de la enfermedad y tomar medidas de manejo inmediatamente. Si el productor conoce el síntoma y sabe qué hacer, pues hay que hacerlo inmediatamente para evitar el contagio. Siguiente. Hay que desinfectar las herramientas después de usarlas en determinadas plantas, sobre todo si esta tiene síntomas. Para desinfectar usted puede usar cloro, yodo o alcohol. Siguiente.
Hay que podar las ramas infectadas una vez que aparezcan y mientras la fruta formada se puede lograr. Una vez que la planta está completamente infectada, hay que arrancarla o quemarla con herbicida para que no rebrote, pero no se debe dejar viva. Siguiente. Nunca abandonen plantaciones viejas e infectadas porque permiten la infección de vectores y estos vuelan y se mueven de un lugar a otro. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un tocón que si ustedes se fijan, inclusive el agricultor lo